vamos a darle un aplauso al Creador. Mis hermanos, hoy empezamos la oración a partir de la petición del que el poder del Eterno se manifieste en nuestras vidas, porque estamos en el medio de un periodo de tiempo interesante que es Purim. Tú sabes cómo el pueblo de Israel fue salvado por el poder del Eterno. Gracias, gracias. Sí, y cómo el poder del Eterno pudo salvar a Israel de un genocidio brutal. El Eterno no lo permitió. En su poder cambió todas las circunstancias para que Israel viviera. Sí, y es una frase que decimos pues mucho, mucho, muy seguido nosotros, que el pueblo de Israel viva por siempre, ¿verdad? Sí, que viva el rey David y que viva Israel por siempre. Am Israel, Jai Bekayam, que vivamos por siempre. Y bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos. No es fácil mantenerse en la emuná, no es fácil mantenerse en nuestras convicciones de fe, porque si no es por los asuntos del corazón que podemos fallar, es por los ataques, por la persecución, es por la ferocidad con la que los pueblos sin identidad atacan al pueblo de la fe que es Israel. Nosotros tenemos una identidad milenaria y tenemos una identidad que nos ha sido dada a través de la Torá, que es eterna. Y esa es la identidad de todo aquel que venga a Israel, cualquier persona de cualquier nación que venga a Israel por medio de Mashiach, tiene que aprender que hay una identidad celestial que hay que adquirir, a la cual hay que adherirse, porque esa es la identidad que el Eterno le dio a todo su pueblo. Vamos a pasar al estudio de la parashá, una parashá. Bueno, entramos, ustedes saben, al sefer más difícil de los 5 libros de la Torá. Este es el que da dolor de cabeza, es el que la piensas más de 2 veces antes de abrir la pasta por la complejidad que está ahí, porque podemos percibir que lo que está ahí dentro ya no aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya no, ya no vamos a sacrificar toros, ni vacas, ni borregos, ni becerros, ni tórtolas, ni nada de eso. Pero hemos descubierto que detrás de eso hay sabiduría maravillosa que nos acerca al Creador, y hoy vamos a entrar a algo muy profundo y que tiene que ver con nuestra calidad, la calidad de nuestra relación con el Creador, porque hay situaciones en la vida de todo hombre que de estar activas esas situaciones nos separan del Eterno, ¿sí? Nos separan de Él, y es algo que nosotros no debemos permitirnos. Estar lejos de Él no debemos, ¿sí? Somos, recuerden, comparados por la Torá, somos comparados como un árbol, a veces como un olivo, a veces como una palma, a veces como un ciprés. También somos comparados con pequeños arbustos muy fructíferos y muy sabrosos, como lo son ¿mande? Bueno, las manzanas son un árbol, ¿sí? Pero me refería más que nada al tema de las uvas. ¿Cómo se llama el arbolito de las uvas? La ramita, las parras, los viñedos. Sí, bueno, los viñedos están formados por parras. Bueno, son arbustos que generan un fruto, que es la uva, y es muy sabroso, ¿sí? Entonces, al ser comparados con un árbol, con un arbusto, si se nos suspende el agua, no pasa nada el primer día sin agua, no pasa nada al segundo día, ni al tercero. ¿Por qué? Porque hay abajo humedad en el suelo, en el subsuelo. Pero cuando esa humedad empieza a evaporarse, empieza a ceder, ¿sí? Y no es rehumidificada por los riegos, pues las raíces empiezan a mandar la señal arriba, ¿sí? Al tronco, a las hojas. El sol empieza a destruir las hojas, se empieza a secar, cada vez con mayor debilidad. La savia que sube de las raíces es mayor, la gravedad se impone. El caso es que el árbol empieza a morir si no es rescatado por el agua,
sino es rescatado por la misericordia de Dios que hace llover, ya que el hombre no riega, nomás la riega, ¿sí? Entonces los árboles se mueren. Y es así con nosotros. Podemos vivir separados del Eterno un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y no te va a pasar nada. Pero deja que la raíz empiece a mandar la señal, ¿sí? Deja que se empiece a manifestar la debilidad espiritual, y es cuando los problemas se empiezan a presentar, y es cuando el hombre empieza a morir espiritualmente hablando primero, después en su corazón, después en su conciencia, y después todo su entorno se marchita, se seca, no hay mucho sentido, ¿sí? Duele la cabeza, se enferma la persona, se enrarece todo a su alrededor, no hay satisfacción por la vida, los logros son insaboros, y hay muchas cosas que no se logran, hay muchas cosas que no tienen sentido ya en la vida de la persona. Ese es el efecto que tiene el estar lejos del Eterno de manera prolongada. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torá. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Dios, ¿sí? Y vamos a la parashá que se llama Vayikra, la pronunciación, Vaikra. Vaikra significa y llamó, de llamar, del verbo llamar. ¿Quién llamó a quién? El Eterno a Moshe. El Eterno llamó a Moshe. Vayikra, ¿sí? Los griegos le pusieron a este Sefer, le pusieron Levíticos. Y tiene algún sentido porque es toda la labor y todo el trabajo del sacerdocio está descrito ahí, ¿sí? Y a su vez, pues la mayor cantidad de leyes. El libro de Vaikra es extremadamente jurídico, pero lo interesante es que es simultáneamente jurídico y también sacerdotal, ¿sí? Porque ahí se describe a lo largo de todo el Sefer, que es muy grueso, ¿sí? Vamos a encontrar el trabajo sacerdotal y vamos a encontrar un número impresionante de mitzvot que sobre todo tienen que ver en su mayoría son leyes que regulan nuestra relación en su mayoría con el prójimo. Dicen los sabios, es como si el Eterno nos estuviera diciendo en Vayikra dos cosas que al parecer el Eterno le da mucha importancia, mucho mayor peso a la calidad de nuestras relaciones interpersonales, las cuales sean sanas, sean correctas, incluso a veces pasando por encima de nuestra relación con Él, pero a su vez también diciéndonos o profetizándonos que en el futuro los korbanot, los sacrificios como están descritos ahí, ya no serían utilizados, ya no serían de esa manera. Es como una palabra profética escrita allí en ese libro y lo estamos viviendo ya. Estamos en ese momento profético que se ha cumplido, en el que los korbanot de esta manera ya no están. En el libro de Vayikra, insisto, es el texto más duro, más difícil, y es con el cual los niños se les empieza a enseñar, ¿sí? No se empieza con Bereshit, sino que en las yeshivas se empieza o se inaugura el estudio de los niños con el libro de Vayikra, con la parte más difícil, curiosamente. El libro de Vayikra tiene una característica muy especial, que el Eterno revela el sistema de sacrificios con los cuales el hombre tendría que estudiar, aprender, ¿sí? Retener y poner en acción en su vida para mantenerse redimido, expiado,
¿sí? Y siempre cercano al Eterno. Porque cualquier pecado, cualquier error que cometiera la persona y que es una transgresión o una desobediencia, eso inmediatamente nos separa del Eterno, porque el Eterno es santo y la santidad del Eterno no es compatible con la oscuridad que genera el pecado, por pequeño que sea. Entonces, una persona que comete pecado se separa del Eterno, se separa automáticamente. Entonces el Eterno dice, bueno, a ver, vivo en medio de ustedes y deseo seguir viviendo en medio de ustedes. Pero para que yo viva en medio de ustedes, no solamente tuvieron que haber hecho terumá, no solamente debieron de haber dado su porción separada para la construcción de mi casa, sino que también tienen que, ojo, tienen que dar de sí para mantener mi presencia en ustedes. Dar de sí que ya no estamos hablando de dinero, ya no estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de sacrificio. Tienes que dar sacrificio, corbán. La palabra corbán es sacrificio. Bien. Ahora, ustedes leyeron ahí que tenemos 5 tipos de sacrificios. ¿Sí se acuerdan? El olá, el minjá, shlamim, hatá y asham. Asham, así es. Y bueno, los que estudian Torah ya conocen la profundidad de estos asuntos, pero para efectos generales ustedes saben que esos korbanot o esos sacrificios tienen una particularidad. Nadie se queda fuera de poder ofrecer, de poder ofrendar corbán. Desde la persona más pudiente, más rica y próspera, hasta la persona que no tiene ni qué comer, puede ofrecer corbán para la expiación y el perdón de sus pecados. ¿Sí? Es decir, el Eterno a nadie dejó fuera, no hizo acepción de personas para que pudieran ellos recuperar la cercanía con Él por causa de el pecado. Entonces el Eterno le da la oportunidad a todo mundo de recuperar su relación con Hashem, de recuperar su cercanía y por lo tanto recuperar su dignidad como hijo del Eterno. Porque recordemos, pecar, vivir en pecado, complacerse en el pecado, complacerse en el error que nos lleva irremediablemente al pecado, nos separa de Dios, nos va haciendo insensibles y el propósito del corbán es acercarnos, porque la palabra corbán quiere decir sacrificio, pero la traducción literal de corbán es acercar a la persona. Entonces, para poderse acercar el pecador arrepentido al Eterno, tiene que estar expiada, es decir, se tiene que sacar los efectos del pecado de su persona y ponerlos en alguien más, porque la paga del pecado es muerte, la paga de Hatá es muerte. ¿Sí me explico? Entonces, quien vive en pecado, quien se complace en el pecado, quien se vuelve insensible a estar cometiendo pecados cuando debiera ser al revés. Cuando una persona peca, quien ama a Yahweh, quien ama sus designios, quien ama su voluntad, nos sentimos mal. ¿Sí? Sentimos un redarguir del Rúa que nos dice, cometiste un error. O si fue deliberado, el mismo Rubén nos va a decir, ¿por qué lo hiciste si sabías que eso estaba mal? Entonces viene un diálogo entre el Ruach y nosotros, o el Eterno mismo nos habla desde el fondo del corazón, porque quiero decirte, mira, qué hermoso cómo empieza esto. Vaikra le Moshe, y llamó a Moshe, y habló el Eterno a él, fíjense, desde la tienda de la cita. ¿Desde dónde le habló? ¿Y de dónde venía esa voz?
de adentro del Ohel Moed. Y si leyeron su Midrash, yo se los adelanté el sábado pasado. Si leyeron su Midrash, ustedes se van a dar cuenta, incluso el Midrash de Baikra dice que cuando el Eterno le habló a Moshe, que se escuchó Moshe, Moshe, Baikra, todo Israel escuchó el nombre de Moshe siendo pronunciado, llamándolo el Eterno. Pero todo lo demás, el pueblo de Israel no lo escuchó. ¿Sí? ¿Y desde dónde le habló? Desde adentro de la tienda de la cita. Y esa tienda de la cita, esa pequeña Ohel Moed, tú lo tienes adentro. Entonces es un paralelismo para decir, el Eterno te habla a ti desde adentro de tu corazón. A nadie el Eterno ha privado de hablar, pero el Eterno ¿desde dónde nos habla? Desde aquí adentro. Ya te expliqué, dentro de ti hay un santuario, dentro de ti hay un templo. Por eso el templo de Jerusalén ya no tenía razón de ser. Fue la segunda etapa de un templo. Se derrumba el templo y entra en acción ese tercer templo que está levantado, erigido y construido dentro de ti. ¿Y para qué le habló? Ojo, ¿para qué le habló? Para revelarle y darle el sistema de sacrificios para que fueran las personas perdonadas, expiadas y reposicionadas como hijos del Eterno y recuperar su cercanía con Él. ¿Qué nos enseña en este instante la Torah? Que el Eterno no quiere que tú estés lejos de Él. Que el Eterno no quiere que tú te alejes de Él por causa de Jatá, por causa del pecado, cualquiera que sea este, por pequeño o grande. ¿Sí? El Eterno no te quiere lejos de Él, pero es tu decisión. Y a todos nosotros Él nos habla desde el fondo de corazón. ¿Cuántas veces no oramos por, Señor, yo te pido que esta palabra, que esta semilla nos abra la conciencia, ¿sí? Entre el corazón, nos inspire a santificarnos, nos inspire a mejorarnos? ¿Por qué? Porque es algo que nosotros necesitamos hacer como una práctica. Debemos dejar de postrarnos ante el pecado y pasar a postrarnos por temor al Eterno. Y temor no me refiero al miedo, eso no, sino respeto bendito a las cosas del Creador. Entonces, ante eso es donde yo debo de estar rendido. Si mi corazón genuinamente está rendido a Él, a sus cosas, cuando se me presente la oportunidad de pecado, yo renuncio a eso. Yo renuncio a pecar. Yo tomo la decisión de decir, no quiero eso. Lo rechazo, lo repudio. ¿Por qué? Porque de no hacerlo y aceptarlo, soy yo el rechazado. Soy yo el repudiado por mi Padre Celestial y no por mí, por lo que hice. Entonces el Eterno verdaderamente rechaza a una persona que voluntariamente está pecando y reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo. El Eterno no está de acuerdo con esa conducta. Miren, ustedes saben, todos aquí conocemos más o menos la historia de México. A mí me encanta la historia de México. Y ustedes saben que México fue tomado por la corona española, por ahí el 1520, ¿no? 1520. Llegan a México, precolombino, lo toman, se establecen y ya sabemos todo lo que hacen. Por muchos siglos, sí, por 3 siglos, la comunidad que se desarrolló aquí en aquel entonces estaba muy inconforme con la ocupación de la corona española. Y había un grupo de personas que empezaron 1801, 2, empezaron a sentarse a platicar
acerca de su inconformidad, del comportamiento que tenía el virrey en México, de la indiferencia de la corona española a lo que ocurría aquí en México, en la Nueva España. Y estoy hablando de don Miguel Hidalgo y Costilla, de Morelos, Iturbide, Guerrero, doña Josefa Ortiz de Domínguez, todas esas personas ilustres en su momento, todos ellos personas ilustradas, preparadas, ¿sí? Que manifestaban su inconformidad hasta que decidieron ellos organizarse para lograr la libertad y así echar fuera a España y hacer de México una nación libre, soberana e independiente. Sin embargo, ojo con lo que sigue. Esto es bien importante entender. Hubiera sido imposible lograr la libertad de esta nación si alguien no hubiera estado dispuesto a entregar su vida. Punto, se acabó. Porque esto no se iba a lograr así nada más. O sea, ¿sabes qué, señor virrey? Pues los queremos mucho, pero queremos ser independientes. Pues no. ¿Sabes qué, papá? Estás mal, vete de aquí. Tenía que haber disparos, tenía que haber levantamiento, porque la corona no iba a aceptar su fuente de riqueza. Y esos hombres, esas mujeres sabían muy bien que tarde que temprano iban a perder sus vidas. Y lo hicieron. Antes de perder sus vidas, ellos empezaron a arriesgarla. Ojo, empezaron a arriesgar sus vidas. Y los descubrieron la conspiración y dijeron, ya nos descubrieron, vamos, es tiempo, y se levantaron. Y así ocurrió en todos los países de Centro y Sudamérica. Fue la misma situación, el mismo patrón, de lo cual tenemos que rescatar el hecho de que, ojo por favor, ojo con esto, sin compromiso no hay seriedad y sin sacrificio no hay progreso. Necesitamos compromiso real y en firme para el asunto que nos ocupa. Se llama Torah, se llama Berit, se llama pacto. Pero si yo estoy en el pacto, es decir, estoy comprometido, pero no hago sacrificio, no voy a prosperar, me voy a estancar. Para lograr algo en la vida, para concretar algo en la vida, tienes que sacrificar, tienes que dar de ti, tienes que invertirle. Tienes que invertir tiempo, esfuerzo, ánimo, dinero, según el asunto. Tienes que dar de ti, tienes que sacrificar, porque cualquier objetivo, cualquier meta en la vida no te va a llegar sentado cruzando de brazos. Tienes que esforzarte, tienes que dedicarle tiempo, tienes que prepararte, tienes que educarte. Es decir, tienes que hacer corbán para todo tienes que hacer corbán. Para aquellos cuando recién nos casamos y el primer niño, ahora la primera limpiada de pañal, ¿quién la recuerda? Pues muchos bien coyotes, no, límpialo tú, ¿sí? Es un sacrificio, eventualmente con el tiempo te acostumbras y no pasa nada, pero al principio ¿qué? Tienes que atorarle. Te estoy dando un ejemplo simple. ¿Quieres terminar una profesión? ¿Sentadito en el aula te va a llegar todo? Tienes que lidiar con maestros amargados. Tienes que lidiar con maestros exigentes. Tienes que lidiar con muchas cosas. Hasta contigo mismo tienes que lidiar para culminar algo. Para progresar en un empleo, en un trabajo, tienes que sacrificar tiempo, una jornada de trabajo, tienes que sacrificar todo lo que traes aquí. ¿Para qué? Para lograr objetivos y metas.
Para tener un matrimonio estable necesitas meterle recurso, necesitas invertir tiempo, necesitas prepararte para llevar un matrimonio sano, un matrimonio limpio, un matrimonio estable, un matrimonio en progreso. Tienes que sacrificarte. Y más cuando la mujer es especial. Sacrificio, papá, sacrificio. O cuando el varón es muy especial y quisquilla, es que mi marido es muy quisquilloso. ¿Qué te toca hacer? Sacrificarte. Recién casados, mi vida, vente, ya te hice tus huevitos con chorizo. Es que mi mamá no me los hacía así. No. ¿A alguien se le ocurrió decir eso? Es que mi mamá no me los, así no. Y los que no, guardamos silencio, porque el silencio es más sabio. Y ni modo, tuviste que sacrificarte y te lo comiste sin sal, sin pimienta, sin mero. ¿Para qué? Para llevar la fiesta en paz. Ya pasaron 2, 3 años, pues ya le salió sabroso. ¿Valió la pena la espera? Claro. Pero ¿qué tuviste que hacer antes? Sacrificio. En la vida diaria, tú tienes que comprender que si quieres lograr algo, que si quieres progresar, que si quieres avanzar, papá, mamá, tienes que sacrificarte. Tienes que subirte a ese altar y quemar aquello que pueda evitar, que pueda frenar, que pueda truncar tu progreso. Esa mala actitud, esa mala conducta, ese mal hábito, ¿sí? Esa mala educación, etcétera. Hay muchas cosas adentro, dislocadas, cuando no estamos en las cosas del Eterno, que pueden truncar tu progreso y tu avance. Y eso lo tienes que subir al altar del sacrificio, lo tienes que quemar. Muchas personas niegan una realidad, por ejemplo, y dicen, no, yo estoy bien, y todo el mundo ve que estás mal, y no, yo estoy bien. Mientras no reconozcas, mientras no seas humilde, ¿sí? No vas a progresar en las cosas, no vas a progresar en la vida. Necesitas reconocerlo, necesitas ser humilde, decir, es que soy yo el que está mal, es que yo estoy mal aquí, yo estoy mal allá. Porque si tú te fijas, en la Torah, en esta semana nos habla y nos dice que los pecados que se hayan cometido por error, es decir, no deliberadamente, voy a pecar, no, los pecados que se cometieron por error tienen este tratamiento. Pero también nos dice la Torah, y se dio cuenta del error, o le dijeron del error. Entonces, la persona tomará un toro, tomará un borreguito, tomará un chivo y llevará al altar y hará expiación por su error. ¿Qué pasó ahí? Que fue una persona que, ya sea por inspiración divina o porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Estás mal. Y dijo, tienes razón, estoy mal, tengo que reconocer que estoy mal. Y por lo tanto hay que sacrificar, hay que subir al altar, hay que subirlo al Creador. Y decir, Señor, esto me tiene atado, esta situación me tiene atada. Pero ¿cuál es la clave? Reconocer. Tienes que reconocer, y para eso que se requiere humildad. Humildad. ¿Qué hay en ti que te separa del Eterno? ¿Qué práctica con tu boca o en tus actos o en tus pensamientos que el Eterno no aprueba y que estás incidiendo en ello, y peor aún reincidiendo en ello, te separa del Eterno? El pecado separa al hombre del Eterno. Lo que sea que esté allí separándote de Él, mira, no vale la pena que permanezca en ti, porque te seca, te desnutre y te vuelve insensible en contra del pecado. Te cauteriza la conciencia y te da igual pecar. Se pierde la facultad espiritual de temerle a Yahweh. Se pierde esa facultad. ¿Por qué? Por la reincidencia. Y eso es muy delicado.
porque podemos justificar el pecado, podemos defender el pecado, podemos ocultar el pecado, podemos guardarlo, suspenderlo y reactivarlo, ¿sí? Pero no es el propósito del Corbán. ¿Tú viste lo que ocurría con el animalito objeto del Corbán? ¿Sí te acuerdas? ¿Qué es lo primero que pasaba? ¿Te acuerdas? La persona que llevaba el sacrificio tenía que imponer las manos en la cabeza del animal. Y después se pasaba el animalito y el Cohen degollaba el animal y lo desangraba. Y después lo desollaba y luego lo partía en pedazos, le abría dentro el estómago, le sacaba los riñones, le sacaba el hígado, le sacaba los intestinos, la grasa se las quitaba, la que estaba acumulada en los riñones, en el hígado, en los intestinos, ¿sí? Y los subía sobre el altar y los quemaba. Lo interesante de esto y lo que no les he compartido es que había una peculiaridad en ese proceso. El Cohen agarraba el cuchillo, ¿sí? La daga, y tomaba la mano de la persona que llevaba la ofrenda y metía el cuchillo dentro de su mano y la ponía en el cuello del animal y degollaba. O sea, tú mismo vas a hacerlo, obviamente con la mano del Cohen, porque él era el único autorizado a hacerlo, pero la persona participaba del degüello. Entonces, imagínate a alguien no acostumbrado a ver semejante barbaridad. ¿Cuál era el propósito de esa barbarie? ¿Cuál era el propósito de ver cómo el animalito era degollado, desollado, partido en pedazos, sacándole los dentros y subirlo a ser quemado y consumido? Eso es lo que hace el pecado con el alma. La destruye. El pecado lo que hace es destruir a la persona de adentro hacia afuera. Y esa situación, al estar viendo al animal siendo sacrificado, es para que uno cobre conciencia y diga, es que soy yo el que debió de haber estado ahí. Soy yo el que debe de estar ahí por causa de mi conducta. Pero el Eterno, quiero decirte algo. Tú dirás, ¿por qué Hashem escogió un proceso tan complejo, rudimentario, para expiarnos y perdonarnos, pudiendo nosotros, como al día de hoy, decir, Hashem, por favor, perdóname? Perdóname, me arrepiento y me comprometo a no volverlo a hacer. Tiene que haber evidencia, tiene que haber luz, tiene que haber palabras en firme del arrepentimiento de la persona. Tiene que haberlo. ¿Y por qué el Eterno entonces? ¿Por qué escogió algo tan complejo y tan elaborado? Porque es la primera fase del proceso de expiación. Al día de hoy ya estamos en una segunda fase, mañana la vamos a ver. Pero esta fue la primera fase, la siguiente fue revelada. Pero esta primera fase nos enseña a nosotros algo fundamental. Eres tú el que debe de estar ahí. Pero un ser inocente, un ser puro, es el que ha tomado tu lugar. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, muy simple. Porque tú eres la máxima creación de Elohim. ¿Cómo vas a terminar así? ¿Cómo vas a terminar destruido por el pecado? Mejor que alguien tome tu lugar y que sea un animal. ¿Por qué un animal? Porque cuando uno peca, lo hace obedeciendo el instinto natural. El instinto natural domina la vida de muchas personas. La hormona domina a muchas personas y al ser dominadas por la carne, la persona comete comete pecado. Por lo tanto, es una persona que no tuvo en la mente que va en contra del Eterno, que peca contra el cielo, que peca contra el Eterno, que peca contra sí mismo y su esencia, y por lo tanto es como un animal. Y ese animal que lo dominó tiene que subirse ahí y tiene que quemarse. Tiene que ser quemado. Alguien tiene que pagar y fue un animal. Ahora, vámonos al principio de los tiempos.
Te voy a abrir los ojos. ¿Cuál fue el primer corbán que hubo en el mundo? Está en Génesis, está en Bereshit, más atrás. No. ¿Te acuerdas cuando Adán y Jabá pecaron? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Los vistió con qué? ¿Y dónde salió la piel? ¿De dónde salió la piel? ¿Te acuerdas que el animal en Vallicrá se desolla? Entonces el Eterno le enseñó a Adán y a Jabá el sistema de Corbanot, los echó fuera del Gan Eden y ellos eran responsables de enseñarles a la humanidad el sistema de Corbanot para mantenerse cercanos al Creador. Ahora, vámonos por favor a la vida de Caín y Jebel. Cuando ellos dos ofrecieron, ¿sí? A ver, ¿Jebel qué era? Ganadero. ¿Sí? ¿Y Caín? Agricultor. Ok. Te voy a llevar, quiero que pienses. Cuando el Eterno llamó a Corbanot, ¿qué llevó Jebel? Un animalito. ¿Estamos de acuerdo? Un animalito. ¿Y qué llevó Caín? Semillitas. ¿Sí? Ojo con esto. El Eterno escogió la ofrenda de Jebel. ¿Por qué? Los cristianos enseñan que porque él presentó lo mejor y el otro no, que el otro presentó mugrero. Sí, hay razones, pero resulta que todo corbán el Eterno ordenó que fuera o un animal o una minjá, oblación. O es animal o es harina mezclada con aceite. ¿Y qué presentó Caín? ¿Quién sabe? No presentó nada. Ni animal, ni... Ahora, el sabio pudiese decir, es que eran las primicias. Entonces, Jebel presentó un primogénito de uno de sus animales, va. Entonces, ojo. Entonces, Caín presentó las primicias de los granos, de lo que él cosechó, sí, pero las primicias no se queman. ¿Qué estamos viendo ahí? Un corbán a la manera de Caín, no a la manera de Yahweh. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Ese es el misterio más grande de ese momento. Por eso el Eterno cuando revela el sistema de Corbanot, lo revela. Dice, lo quiero así y así tiene que ser. Y te acuerdas que enseñamos que los detalles importan. Bueno, a Caín no le importaron los detalles. Él presentó lo que quiso presentar. ¿Y cuándo quiso hacerlo? El Eterno hoy nos habla y nos dice, tú tienes que conservar la relación conmigo porque te conviene. No te conviene estar lejos de mí, pero si tú eres practicante del pecado, si tú eres reincidente en el pecado sin luchar contra él, entonces no puedes permanecer cercano a mí. Es tu decisión estar exiliado. Pero te lo repito, el Eterno no quiere a nadie lejos de él. Pero para acercarse a él, es decir, takrib, para acercarse a él, necesitas esforzarte. Necesitas pelear contra eso que te mantiene lejos de él, que te vuelve reincidente.
No puedes permitirte estar así. No puedes permitirte estar cayendo una y otra y otra y otra vez en el mismo pecado. ¿Por qué? Porque eso es arrogancia. Eso es soberbia. Y el Eterno lo que Él requiere de todos nosotros es la humildad para reconocer que estoy mal y soltar eso y ponerlo delante de Él para que Él venga y lo queme. Pero eso lo hace Él si tú se lo permites. Él te va a dar la fuerza necesaria y el ánimo necesario para romper con ese pecado que te ata, con ese pecado que cometes sin darte cuenta, por error lo cometes y que al no tenerlo claro te está generando problemas, te está generando separación del Creador. Pecado es pecado. Consciente o inconscientemente es pecado y la paga del pecado es muerte. Y nosotros necesitamos reaccionar rápido. Y tenemos que detectar en dónde me estoy equivocando, porque eso nos separa del Padre. Hay pecados gordos, es decir, aquellos que son evidentes en ti, que los tienes bien identificados, pero que no deben de estar contigo. Debiste haberlos abandonado ya. Debiste haberles dado gas desde hace mucho. Quiero terminar esta enseñanza con otra revelación. Llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de la reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás. La traducción dice así: una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno, de la bestia, del vacuno y del rebaño, han de acercar vuestras ofrendas. En hebreo no utiliza la palabra persona, no utiliza la palabra ish, es decir, hombre o persona se puede traducir. Utiliza la palabra Adam. No, Adam. Tierra es Adamá. Adam. ¿Cómo se llamó el primer padre? Adam. Cuando la humanidad venga y ofrezca sacrificio de ganado vacuno, ofrenda al Eterno, dará de esta manera. ¿Qué nos quiere decir Hashem aquí? Porque esto es poderoso, ¿eh? El Eterno le está hablando no solo al pueblo de Israel, le está hablando a todo el mundo. Adán, ¿qué es? El hombre primordial, Adán Rishon, el hombre principal, del cual emanamos todos nosotros. Y cuando se le habla a Adán, se le habla a todos nosotros. Cuando el Eterno habló con Adán, con todos nosotros habló, porque estábamos contenidos dentro de Adán. Entonces el Eterno nos está diciendo: no hay uno solo en la tierra, no importa su etnia, su cultura, su nacionalidad, su idioma, no importa. Todos deben presentar sacrificio delante de Yahweh. La palabra que nos da el rabino Shaulo lo confirma. El rabino Shaulo habla y dice así, Shaulo de Tarso, Tarsis, España, habla así: miren, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Elohim. No hay nadie que no pueda ofrecer su vida, porque el propósito del sistema de Corbanot es llevarte a ti a entregar toda tu vida, sacrificar toda tu vida en este mundo para en el siglo venidero tener vida eterna. Dale un aplauso a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias por esta palabra de sabiduría, por estas revelaciones tan maravillosas que alimentan nuestra alma,
nuestro espíritu, nuestro intelecto. Haz que esta palabra germine en nuestra conciencia y en nuestro corazón y podamos hacer de nuestras vidas un sacrificio vivo y constante delante de ti, Señor, agradándote en nuestro progreso. Tú nos has enseñado hoy, mi Señor, que sin compromiso no hay seriedad y sin sacrificio no hay progreso. Pues bueno, Abba Kadosh, en el nombre de Yeshua, aquí estamos, comprometidos contigo y dispuestos a sacrificar y a dar de nosotros lo que sea necesario para llamar la bendición, para llamar la redención, la expiación de nuestros pecados en Yeshua HaMashiach, mi Señor, puesto que tu Hijo nos ha pedido nuestra vida, que entreguemos nuestra vida. Y aquí está nuestra vida delante de ti como sacrificio vivo. En el nombre de Yeshua sea así con todos nosotros, Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Creador. Mis hermanos, nos retiramos a casa tranquilos, con un alma alimentada, con un corazón contento y con una mente en mucha reflexión. ¿Ok? Vayamos confiados y les reitero, pidan por nuestros hermanos cubanos. Cuba necesita mucha oración y mucha luz. ¿Ok? Hashem les bendiga, Laila Top, y nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana.